ejemplo, ¿no? Eh, Hay estrategias evangelísticas muy exitosas que hay congregaciones que lo han aplicado y han Pastor, ese tema, experimentado disculpe que desarrollo, le corte, crecimiento, como por pastor. ejemplo, como por ejemplo, Más este, adelante, el trabajo en más seco, adelante, pastor. campaña, a eso nos referíamos, de eso van a hablar. Pastor, esa parte me toca a mí. Ah, yo pensé, Sí, claro. No se me pastor, sí, sino adelante, que vamos, pastor, no se me le toca al adelante. hermano y luego viene Max. Cada uno Bueno, bueno, disculpe entonces, tiene disculpe. cada uno su parte, pastor. Pensé que iban a seguir. Claro, Sí, usted ha hecho una pastor. introducción, digamos, ¿no? Sobre qué es Pastor, a evangelización. mí me tocó, sí, me tocó la Sí, introducción, el concepto. bien, bien, bien. Adelante, hermano Daniel. Ahora, pastor, me toca a mí. Hermano Carlos, ¿puede abrir la Sigamos diapositiva? entonces. Sí, bueno, yo he estado averiguando, investigando y resultó llegando a un tema muy interesante hablando de estrategias, cómo desarrollar una estrategia para evangelizar, ¿no? Y la segunda imagen podemos ver, por ejemplo, bueno, eso lo va a tocar el hermano Max, pero yo lo voy a mencionar nada más. Por ejemplo, el discipulado personal, el evangelismo personal, las células que también tienen, es alguna estrategia también que usan, las misiones y bueno, también la ayuda social a través de manera monetaria, a veces llevando, por ejemplo, como aquí hacen en Luz de Fe, hacen los 5 panes y 5 peces, creo que reparten comida. Pero eso yo no lo voy a hablar de eso, yo voy a hablar de un tema que habla sobre cómo desarrollar una estrategia para evangelizar. Y en la tercera página, por favor, dice Primera de Corintios 9:22. En la siguiente página, hermano Carlos, ya. La primera página, este versículo digamos, la base de esta estrategia, que es el modelo que Jesucristo les enseñó a sus discípulos cómo evangelizar. O sea, este es el modelo de Cristo de cómo evangelizar, ¿no? 1 Corintios 9:22, el apóstol Pablo decía, me he hecho débil a los demás para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. La siguiente página, por favor, Mateo 4:19, dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Aquí vamos a ver los puntos importantes sobre cómo podemos obtener esta estrategia eficaz y efectiva de acuerdo al modelo y a la metodología de Cristo. Dice, el evangelismo efectivo no es solo predicar el mensaje de Cristo, sino también seguir la metodología de Cristo. Jesús, al enviar a sus discípulos, les dio instrucciones de cómo hacerlo. Siguiente página, por favor. Mateo 10 del 5 al 14 da las instrucciones claras, ¿no? De cómo Jesús les dijo a sus discípulos de cómo ir y predicar el evangelio. Por ejemplo, en el primer versículo dice, no vayan a las regiones donde vive gente que no es judía, ni tampoco vayan a los de la región de Samaria, solo a los israelitas, que entre paréntesis le he puesto ovejas perdidas. Segundo punto dice, anuncien el mensaje que el reino de Dios se ha acercado. Siguiente página, seguimos en Mateo. El versículo 3 dice, sanen enfermos, resucitan muertos, echen fuera demonios y no cobren nada por hacerlo. Y esto es algo a veces que, en esto sí me quiero detener un poquito, que de repente la iglesia hemos perdido eso, ¿no? Eh, estas señales, digamos así, o no lo hemos tomado mucho énfasis, en mi punto de vista, ¿no? Después también el 4 dice, no lleven dinero, ni posesiones, ni equipaje, porque todo trabajador tiene derecho a su comida. El otro, el punto 5 dice, busquen a una persona de confianza en el pueblo y vivan allí hasta que se vayan
a otro lugar, saluden ofreciendo la paz. Si la merecen, la tendrán. O sea, llegan a una casa de alguna persona de confianza, se quedan ahí y saluden, o mejor dicho, bendigan bendigan con la paz, ¿no? Y si esa casa, pues, es digna, dice así el versículo, pues tendrá la paz que en este caso, los siervos de Dios que van a aplicar, están dando. En el punto 6 dice, si alguna casa no les recibe, salgan de ese lugar, sacudan el polvo de sus pies en señal de rechazo, ya que su castigo será peor que de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y lo vamos a explicar esto punto por punto más adelante, solamente lo estoy mencionando. Aquí viene otro punto importante, que Jesús envía de dos en dos a 70 discípulos. En Lucas 10:1, ¿no? Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde había de ir. Siguiente, por favor. Entonces, vemos instrucciones específicas de Jesús a sus discípulos para evangelizar. Primera instrucción, ¿con quiénes debían pasar tiempo? ¿No? Primer punto, que Jesús le dijo, ¿con quiénes debían pasar tiempo? ¿A quiénes debían ignorar? ¿Qué tenían que decir y cómo tenían que comunicar? ¿No? Con señales, con prodigios, con sanando enfermos, orando por ellos, ¿no? Y todo eso, lo que Jesús dijo. Siguiente, por favor. Aquí vamos a detenernos un poquito porque este es muy interesante lo que yo encontré. Primer punto para hacer una estrategia de evangelización, dice, sepa qué clase de peces quiere pescar. O sea, hablando de evangelizar, ¿no? Sepa qué clase de personas quiere evangelizar, eso quiere decir, ¿no? Mateo 10:5 y 6, ¿no? Está basado en ese versículo. Si usted lo puede corroborar o alguien lo puede leer mientras que voy mencionando esto de acá, o lo puede buscar. Dice Jesús, en este punto Jesús apuntó a la clase de gente a la cual sus discípulos podían alcanzar con más facilidad, personas como ellos. O sea, Jesús en este punto, digamos así, basado en Mateo 10:5 y 6, les está diciendo a sus discípulos que no se vayan a los de Samaria ni a otros pueblos, sino a los de su entorno, como por decir, como un versículo dice, ¿no? Y me seréis testigos primero en Jerusalén, ¿no? O sea, a su entorno, lo más cercano posible y con la facilidad eh, posible que tengan, ¿no? A su alcance, las personas que tengan a su alcance, que vayan a ellos primero, ¿no? Entonces, es importante tener eso en cuenta, ¿no? Mateo, si alguien lo puede leer rapidito, Mateo 10:5 y 6, hermanitas, Aide, de repente usted lo puede leer. Amén, hermano. A ver, Mateo 10, Dice, 5 y 6. a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones Oh, apague su cámara, hermanita. camino de gentiles no vayáis. O Y en apague su cámara, hermanita, si no, no se ciudades escucha. samaritanos no entréis, si- sino y nada. Ahora sí. Sino O, y antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo ajá, lo ahí apagué está. Sí, de ya, nuevo. ahí está. Sí, no, no, ¿Me ahí está bien escucha? ya. Sí, sí, la Ya. escuchamos, hermanita. Dice Ya, nuevamente, a estos ya. 12 envió Jesús y les dio O, instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. ajá. Entonces, Ujú. aquí lo que quiere decir Amén. no es que Sino id Jesús, antes ajá, a las ovejas ovejas perdidas. perdidas O, de la casa de Israel.
Ya, gracias, hermanita. Entonces aquí no es que Jesús esté marginando al resto de personas, sino que Jesús estaba diciendo a sus discípulos que evangelicen a las personas que tienen ahí, a su lado, ¿no? A las personas que pueden alcanzar con más facilidad, empezando por ese lugar. Eh, Luego cambie, por favor, la segunda, hermano Carlos. Dice después, vayan a donde los peces están picando. Mateo 10:14. Y hermano Carlos, ¿me puede ayudar leyéndolo, por favor? O alguien, perdón. Bueno, este caso, Jesús les dijo que vayan donde la gente los escuchara y saquen ventaja de los corazones dispuestos a responder que prepara el Espíritu Santo. No deben concentrar sus esfuerzos en personas que no están listos para escuchar la palabra. Amén. No sé si... Mateo 10:14. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Que de cierto os digo que en el día del juicio el castigo será más tolerable para la tierra de Sodoma y Gomorra. Claro, aquí lo que podemos entender es que Jesús, si bien es cierto, nos manda a predicar a todo el mundo, pero hay gente que de repente no quiere escuchar todavía o te rechaza, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que no concentres tanto esfuerzo en esas personas. Si has ido a predicar, si has ido a hablarles de Dios y no lo han recibido, entonces seguir orando, ¿no? Yo lo entiendo así como seguir orando, pero no concentrar tanto tus esfuerzo físico en esas personas, sino en las personas que de repente en lugares donde sí está la gente hambrienta o más dispuesta a escuchar la palabra. Tercer punto, dice, hermano Carlos, tercer punto, dice, aprender a pensar como pez. Jesús sabía, por ejemplo, cómo pensaban los incrédulos o los no creyentes. Y la mayoría de los incrédulos o los no creyentes pensaban mal de Jesús, ¿no? Pensaban muy mal de él. Incluso lo catalogaban a veces hasta como endemoniado o como un hereje, ¿no? Y cosas así. Y lo que hacía Jesús, por ejemplo, para saber cómo pensaba la gente, se relacionaba con ellos, o sea, estaba con ellos, ¿no? No es que hacían lo que ellos hacían, pero se relacionaba con ellos para saber cómo piensan. Es como un sondeo, ¿no? De la manera de pensar. Si bien es cierto, Jesús era Dios y podía leer el pensamiento, ¿no? Pero él estaba rodeado de personas, de gente, y él escuchaba. Y vamos a ver de ahí cómo podemos corroborar esto. Después dice, cuando Jesús supo lo que pensaba, o sea, pensaban mal de Jesús, Jesús, por ejemplo, en una ocasión llamó a un niño junto a él, porque él, bueno, como Dios tenía la facilidad de conocer lo que estaban pensando los fariseos. Y cuando él trajo a un niño a su lado y de repente le dio una caricia o qué sé yo, o habló sobre el reino de los cielos de los niños, entonces cambiaba eso su perspectiva ante los demás. Él usaba, digamos así, esa estrategia. También su trato con la gente era efectivo, porque los comprendía y derribaba cualquier barrera mental que ellos levantaban. Ahí Colosenses 4, 5 y 6 lo pueden ver ustedes de manera personal, porque si no, no vamos a demorar mucho. Ya, el cuarto punto, perdón, aquí vienen unas preguntas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué podría hacer en el lugar antes de predicar? Por ejemplo, el pastor Aurelio se me adelantó y dijo algo que su esposa había hecho, ¿no? Cuando fue a evangelizar un lugar, ella hizo como un sondeo o una visita social y, por ejemplo, quizás preguntó qué necesidades había. Ya, esto es algo similar a esto, ¿no? Es como reconocer el terreno donde vas a ir a evangelizar. Por ejemplo, puedes hacer las preguntas, ¿qué le parece? Ah, ¿cuál le parece que es la mayor necesidad del lugar donde vas a evangelizar?
Otro es preguntar si está asistiendo las personas a alguna iglesia, ¿no? También, por ejemplo, preguntar por qué le parece que la mayoría de gente no quiere ir a la iglesia, ¿no? Saber qué piensan sobre eso. También, de repente, decirle, si usted busca una iglesia, ¿qué esperaría que tuviera esa iglesia, ¿no? Otra pregunta que podría ser es, ¿hay algo que pudiera hacer por usted como ministro, ¿no? En este caso, la persona que va a hacer un sondeo, digamos así, ¿no? Y aquí abajo, este, yo ponía esta frase que Jesús muchas veces preguntaba, ¿qué quieres que haga por ti? ¿No? Hay muchas personas enfermos, paralíticos, y Jesús conversaba eh, con de las necesidades de la gente, ¿no? O preguntaba sobre la necesidad de la gente. Eso es muy importante para un ministro en este caso, para evangelizar, ¿no? Sí, pase a la siguiente página, por favor. El cuarto punto es, pesque a los peces en sus propios términos. Lucas 10:18. Y hermano, Carlos lo podía buscar mientras que yo voy diciendo esto. Dice, Jesús les ordenaba a sus discípulos que fueran sensibles a la cultura local, ¿no? El del lugar donde ellos iban a ir a predicar. Por ejemplo, le decían, coman lo que ellos les dan, ¿no? Cosa que iba a veces de repente contra su cultura de judío, porque, por ejemplo, no comían chancho o cosas así, ¿no? Pero Jesús le decía, coman lo que les dan. Por ejemplo, también dice otro punto, adáptese a aquellos que quieren alcanzar. Y aquí pongo en rojo, ¿no? Esta frase que dice, sin violar los principios bíblicos, ¿no? Es muy importante esa frase, porque a veces podemos malinterpretar que tenemos que adaptarnos a lo del mundo, ¿no? Pero esta frase sin violar los principios bíblicos. También, por ejemplo, otro término es, otro punto importante es que debemos penetrar en su cultura, ¿no? De los no creyentes. Pablo describe su estrategia en Primera de Corintios 9, capítulo 9, Primera de Corintios capítulo 9, y ese es el versículo que quiero leer. Este sí me parece muy importante para que tengamos claro lo que se refiere esto, ¿no? A ver, déjeme buscarlo. Y si usted lo puede buscar también ahí, sería genial. ¿Dónde está Primera de Corintios? Ya, Primera de Corintios 9, del 19 al 22. Y dice así, ¿no? Pablo dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que no están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que todo, de todos modos salve algo, ¿no? Está claro, ¿no? Lo que el apóstol Pablo quiso. Por ejemplo, la siguiente, por favor, diapositiva, hermano. Aquí vamos a ver unos ejemplos de esto, de lo que dice Pablo, que Jesús hizo. Por ejemplo, a la mujer que encontró en el pozo de Jacob, que fue la mujer samaritana, ¿de qué le habló? De agua viva. O sea, le tocó, la mujer tenía una necesidad de agua, ¿no? De agua natural. Y Jesús utilizó su necesidad para hablarle del agua viva, por ejemplo, ¿no? A los pescadores, Jesús les habló de pescar hombres. A los granjeros, Jesús le habló de sembrar semillas, por ejemplo, ¿no? Y está la parábola del sembrador, ¿no? Tenemos un ejemplo. Algo muy importante también que Jesús, por ejemplo, cuando sanó a los leprosos, no les dio una cátedra de cómo un leproso en Deuteronomio dice, ¿no?
¿Qué es lo que tiene que hacer si detecta la lepra, no? Ir al sacerdote, venir y apartarse. No le explicó eso Jesús. ¿Qué hizo Jesús? No. Simplemente eh, por su fe lo sanó, ¿no? Y ahí se aplicó también lo que es que Jesús atendía las necesidades de las personas. Él partía de eso, partía de las necesidades de las personas, ya sea que estén enfermas o estén sedientas como la mujer samaritana o como con un Nicodemo, ¿no? O como también, no sé, muchos ejemplos que hubo ahí que Jesús sanó, ¿no? Y es por eso que ellos también, eh, digamos así, empezaron a seguir a Jesús, ¿no? Jesús siempre ministraba las necesidades y los dolores de la gente, ¿no? En su mayoría. Siguiente, por favor, hermano Carlos. Y como por último punto, por ejemplo, dice, utilice más de un anzuelo. Por ejemplo, ofrecer múltiples reuniones en lo posible. Esto yo lo tomo o se refiere quizás porque quizás algunas personas, por decir, ¿no? No pueden venir, digamos, al culto de la mañana, ¿no? Y quizás podría abrirse entre la semana otro culto, quizás para no abandonar a esas personas que de repente sí quieren escuchar de la palabra, ¿no? O hacer una reunión, de repente yo he visto muchas iglesias que hay gente que no quiere venir a la iglesia, por ejemplo, y por ejemplo hacen a través de las células, ¿no? Hacen como una reunión y aprovechan a invitar a sus familiares, a sus amigos, y tratan de hablarles de Cristo. Otro es diferentes estilos de alabanza y oración. Y en esto sí yo puedo tener un poquito de experiencia, digamos así, porque lo he vivido. Ojo, sin violar los principios bíblicos o caer en la exageración. Por ejemplo, hubo un momento en donde a mí me invitaban a cantar, me iba con unos hermanos de la iglesia, me iba a Huamachuco. Y en Huamachuco pues no cantan canciones de Miel San Marcos o de Marcos Witt, ¿no? No cantan ese tipo de canciones, no tienen ese estilo de alabar a Dios. Ellos tienen un estilo de alabar a Dios con coritos y en forma de huayno, pues. Entonces nosotros nos preparábamos con ese tipo de música para ir a ministrar allá, ¿no? Porque si no, los hermanos pues no, como se dice, no se metían, digamos, ese tiempo de alabanza porque desconocían o no estaban acostumbrados, ¿no? Otra cosa es también, la meta es facilitar al máximo eh, todos los recursos necesarios para que los inconversos oigan acerca de Cristo, ¿no? Y por último, esta frase me encantó, me gustó mucho cuando la leí. Dice, ¿no? La obra de Dios, hecha a la manera de Dios, no carecerá del apoyo de Dios. Vuelvo a repetir, la obra de Dios, que estamos hablando del evangelismo, hecha a la manera de Dios, no carecerá del apoyo. Y bueno, hasta aquí ha sido mi exposición eh, eh, de lo que yo he podido encontrar y me ha parecido interesante este, compartir. Y algo que quiero ya para terminar decir, que yo creo que las iglesias en su mayoría, en lo que mucho fallamos, es que, por ejemplo, evangelizamos, les hablamos de Cristo y se entregan a Cristo, pero de ahí ya no los visitamos. O sea, estamos muy flojos en consolidar a las personas que entregan su vida a Cristo. Muy flojos en ir y visitarlos, si es posible un mes, 2 meses, animarlos si no están viniendo a la iglesia o ir a su casa, ¿no? Y tratar de consolidarlos en Dios, en la fe, y disipularlos, como dice ahí ese versículo, ¿no? Y en eso sí, porque miren, la mayoría de iglesias hacen campañas y todo eso, pero queda ahí nada más. Y esperan que el recién nacido, digamos así, espiritualmente, venga por sí solo a la iglesia. Y eso es algo que creo que se debe corregir. Bueno, eso es todo, hermanos. Gracias.
Que Dios les bendiga. Gracias. A ver, bien, Daniel, muy bien, muy bien. Eh, creo que a ver, Max tiene Sí, la última pastor. parte, él va a hacer el gol, dice. Es decir, ya le dejaron todo listo. ¿Eh? Vamos, Boca. Ustedes son de River, creo, pastor, ¿no? Claro, River, pues. Ya, bueno, me voy a cambiar, entonces, pastor, dame un ratito, por favor. Ya, Mis pastor, hijos mis hijos son de Boca, todo, así que hay un no conflicto los ahí. puedo convencer. Pastor, bien, buenas noches con todos, compañeros. En realidad, mis hermanos acaban también de hacer su parte, pero me tocó a mí, gracias a Dios, quizás una de las partes más, digamos, fundamental en lo que es el evangelismo, ¿no? Y algunas de las estrategias. Y yo he encontrado, pastor, varias estrategias, muchas estrategias que pueden ser, pero yo he tratado de solamente rescatar algunas que para mí son las más importantes y unas de las más efectivas. No tengo un manual o una proyección para mandarles. Realmente, pastor, estoy con un tema aquí en la Iglesia Luz de Gracia con lo que es la construcción de la casa pastoral y me ha absorbido todo el tiempo y no he podido realizar, pastor, una, digamos, una presentación en PowerPoint, pero he podido hacer un resumen de algunas estrategias que yo considero importantes dentro del evangelismo. ¿Sí se me escucha? ¿Sí se está escuchando? Sí, sí, se escucha bien, sí, sí. Muy bien, gracias. Una de ellas, y creo que se podría considerar una de las más importantes, una de las más efectivas, es el evangelismo personal. Pues de persona a persona, ¿no? Un evangelismo unipersonal, ¿no? Que nos permite un mayor acercamiento a las personas, poder entender mejor a la persona que tú estás evangelizando, ¿no? Y para eso también se tiene que entender, se tiene que llevar un mensaje que se pueda entender con claridad, ¿no? Que esa persona te pueda llegar a entender con claridad. Y una de las ideas principales de este evangelismo personal es que este método se adapta a las condiciones del individuo que tú estás evangelizando, ¿no? Que muchas veces no se puede alcanzar a esa persona en un mensaje público, ¿no? O no se le puede alcanzar mediante algún sermón, porque la mayoría de personas no van a las iglesias, ¿no? Y otra es que debemos de evangelizar porque existe una gran necesidad, ¿no? De que el evangelio sea conocido y sea enseñado, ¿no? A quienes todavía no conocen de Dios. Esa es nuestra misión, ¿no? Como cristianos. Y esa es parte del evangelismo personal. Otro de los evangelismos, de la estrategia que la iglesia también ha tenido mucha eficacia, es el evangelismo casa por casa. ¿Verdad? ¿Quién no se ha identificado con los testigos de Jehová o con los mormones, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen ellos? Van de dos en dos y lo usan este modelo evangelístico para llegar y poder conversar con las personas que se van a evangelizar. Realmente, a mí me asusta el hecho de que tantas casas sean visitadas a diario con un evangelio que realmente no es verdadero y que no es algo inspirado divino, una inspiración divina, sino que es algo que es un producto humano, ¿no? Un producto de hombre. Tanto los testigos como los mormones, ellos han sido enseñados desde pequeños para salir a evangelizar de dos en dos. Es decir, desde pequeños sus padres los forman con esta doctrina. Y deberíamos nosotros tener esa idea, ¿no? De poder salir y evangelizar nosotros casa por casa, ¿no? Nosotros estamos llamados a evangelizar y también llevar muchos hogares el mensaje de salvación. Pero a menudo, pastor, eso no se hace. ¿Por qué? Por temor
por vergüenza, ¿no? Por la indiferencia o por el miedo que podemos tener, ¿no? A las personas o que los que nos van a escuchar, ¿verdad? Son tantas excusas que podemos poner para no salir a tocar puertas, para no evangelizar. Pero una de estas cosas es que la Biblia nos está enseñando, pastor. Incluso hay bíblicamente, por ejemplo, en Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5:42. La Biblia nos está diciendo con toda claridad, con total claridad, que tenemos que salir a predicar casa por casa. Y este es un método evangelístico muy, muy eficaz. Otra también bíblicamente hablando en Hechos 20:21, cuando dice, y como nada que fuese útil, he rehuido a anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20, 20 y 21. Entonces, bíblicamente se nos está enseñando, se nos está mostrando que hay una necesidad de salir a evangelizar casa por casa. Una de las recomendaciones o algunas recomendaciones que tenemos que tener en cuenta para el evangelismo casa por casa es que máximo se debe realizar de 2, porque si van 3, 4 puede ser un poquito intimidante para las casas que vayan a ir a visitar, ¿verdad? O puede ser ocasión de alguna barrera, ¿no? Que se puede tener al momento de evangelizar, si van más de 2 personas. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta al evangelismo casa por casa es máximo 2 personas. Segundo, que tenemos que explicar claramente lo que es el plan de salvación. Podemos usar también nuestro testimonio personal para que esa persona tal vez se siente identificado con algún testimonio, ¿verdad? Que podamos contar. Número 3, y también es muy importante tener una buena presentación personal, pastor. Estar bien aseados, bien cortados las uñas, bien peinaditos, ¿no? Bien peluqueaditos, ¿no? Para poder ir y presentar un mensaje evangelístico, tener una buena presentación personal. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que no tenemos que presionar a las personas a que ellas tomen una decisión. Tenemos que tener el significado y el entendimiento de que quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Entonces tenemos que dejar que el Espíritu Santo actúe en esas personas, no ir y presionar a las personas que vas a evangelizar, ¿no? Y ellos mismos tienen que decidir su propio arrepentimiento por la fe, ¿no? Y porque el Espíritu Santo les Ahí, Con hermano, Max. Se fue su señal. se silenció el hermano más, quedó ahí. Espera. Inmóvil, ya. Ahí volvió. Ya volvió. ¿Qué Ah, pasó? Se te paró la conexión. Te ¿Qué quedaste dice conectado. inmóvil? Ya te deshabilité. Santo Dios. Y Ya. Tu ya te señal, hemos tu señal se escuchado congeló. solamente la parte que has hablado del inicio. la última parte nomás. Solo fue 20 Ah, ya, segundos, el nada resto más. sí, todo el flow sí se entendió. Sí, No, solamente Sí, fue todo el 20 flow, No, todo segundos. no, el flow. Todo el flow, la, ok. la Entonces última seguimos. parte nada más. Buenas Se noches, entendió todo. hermano. La aplicación. Muy bien, muy bien. Entonces, tenemos que preguntar si es que hay motivo de oración en esa casa que estamos yendo a evangelizar, ¿no? Orar en ese momento por algunas necesidades que esté pasando esa casa. Amén. Muy bien. Otra de Ok. las estrategias que la iglesia puede tomar es el evangelismo a través de células. Y aquí hay un dato muy curioso. Células o grupos pequeños, como le llamen, ¿no? Algo curioso que yo encontré, pastor, es que un representante que nosotros conocemos, que es Juan Wesley, fue uno de los primeros que trabajó con ese método de evangelismo a través de células o grupos pequeños. Incluso ese personaje, Juan Wesley, ha desarrollado, dice, más de 10,000 grupos pequeños, es decir, ha alcanzado cientos, Qué miles de tremendo. familias, ¿no? Mediante este método. Entonces, ¿qué nos recuerda o qué nos hace, qué podemos aprender de este evangelismo a través de células?
es que tenemos que tener una reunión semanal, ¿verdad? En casa, en alguna casa de un hermano, ¿no? O un grupo. Tenemos que reflexionar, una breve reflexión, tenemos que alabar al Señor en esa célula y tenemos que también pasar un tiempo de confraternidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que, como una idea principal, pastor, las células ayudan a construir relaciones entre miembros de la iglesia? Se fortalecen las relaciones entre los miembros de la iglesia. Amén, amén. Muy bien, sí, sí, Amén. así es. Las células o grupos pequeños es una herramienta eficaz, pastor, y también la evangelización, el discipulado. Entonces, eso es una ayuda también dentro de las iglesias, ¿no? Cómo poder evangelizar. También, pastor, otro método es por medio de la ayuda social. Y nuestro hermano Sí, sí, sí. Daniel eh, resaltó, y yo también, pastor, quiero mencionar la labor que tenemos en la Iglesia Luz de Fe. No sé si usted tiene conocimiento, creo que sí, ¿verdad, pastor? Usted también tiene un conocimiento de ese método sobre 5 panes y 2 peces. A ver, cuéntanos brevemente sobre los Semanalmente, 5 panes y pastor, 2 peces. semanal, algunos de mis compañeros ya están familiarizados con el tema, con lo que le voy a comentar. Semanalmente la Iglesia Luz de Fe tiene un apoyo a casi 40 familias que están cerca del perímetro de la iglesia. ¿De qué forma? Están cocinando en la iglesia, hay una hermanita encargada de la cocina, unas hermanas, y ellos preparan alimentos, comida preparada, y nosotros los miembros somos los que vamos a repartir casa por casa. Dejamos por lo menos 2 menús, ¿no? En cada casa de cada persona cerca al perímetro de la iglesia, ¿no? Son aproximadamente 90 personas las que están siendo bendecidas, ¿no? Con esta ayuda social del programa de la iglesia, 5 panes y 2 peces. Esto, pastor, nos ayuda a tener una mayor visión o una mejor visión a dónde quiere llegar la iglesia, a quienes quieren llegar la iglesia. Personalmente, pastor, Disculpa, yo Max, puedo, ¿en qué iglesia lo hacen? ¿En Luz de Amor, Luz de Luz de Fe o Fe, en pastor, todas? del misionero Sanguilí, la iglesia ¿Cómo? donde estoy congregando. ¿A dónde? Luz de Fe, Ah, en Luz de Fe, ahí lo están haciendo. sí, la iglesia donde estoy congregando actualmente. Sí. Entonces, eso nos ayuda a tener digamos, una visión, una mejor visión de lo que la iglesia está haciendo, ¿no? Y sobre todo, pastor, yo, Disculpa, otra pregunta más. ¿Y dígame, quiénes pastor, vienen? ¿Ya están la gente, le han hecho una, ¿cómo se llama? ¿Lo han anotado, una claro ficha, que los que sí. vienen? ¿O todo el que quiere Primero, viene? ¿Cómo primero es? hubo una etapa de selección, pastor, principalmente personas discapacitadas, personas ancianas, mayores de edad, principalmente, ¿no? Enfermos también y algunos hermanos de la iglesia que están pasando alguna necesidad. Amén. Amén. Muy Ellos bien. son las personas alcanzadas por ese programa. Qué bien. Son más o menos 50 familias, 50 40 familias, o sea, casi 90, familias. No son, 90, no son 90 personas. 50 platos, sino 50 familias. Es Sí, mucho más la cantidad de comida que claro, son casi 100 o 80 platos semanales. semana. ¿La gente viene a recoger o la gente se viene a comer ahí No, en no, el no. lugar? Los miembros de la iglesia se reúnen los días viernes y ellos hacen un grupo, por ejemplo, de 3, 4 personas para cada lugar, para cada, digamos, sector, ¿no? Sector izquierda, derecha, atrás de la Sí, sí. iglesia, costado. Entonces, entre 3 o 4 personas para ayudar a repartir y también acompañar a los hermanos. Pastor, Ah, quiero que realmente enfatizar en esto. Realmente puedo ver ahí el amor de Dios que las amén, personas amén. sienten, pastor. Porque cada vez que vamos, y ese es uno de los tantos propósitos de la iglesia, ¿no? Que sienta a las personas que no están solos, que Dios los ama y que Dios está viendo también su necesidad. Nosotros también no solamente llevamos alimento, sino folletos bíblicos con pasajes e invitando también a los cultos de la iglesia. Y han habido resultados, pastor. Varios hermanos Amén. o personas que han sido bendecidos con esos alimentos están viniendo a la iglesia, están Qué bien. acercándose, están congregando, pastor.
Qué Entonces, bueno, qué eso bueno. podemos ver que es un método efectivo, pastor, para Sí, sí, por evangelizar supuesto. de la iglesia. Sí. Otro método también, pastor, que he podido encontrar es evangelismo en masa o al aire libre. Como ya todos lo sabemos, ¿no? ¿Quién no ha podido disfrutar de una campaña evangelística, verdad? ¿Quién no ha podido visitar de repente todas las personas ahí en gran masa, niños, jóvenes, adultos, ancianos, están siendo evangelizados por medio de una campaña evangelística, ¿no? Y los objetivos obviamente es predicar la palabra del Señor, enseñarles el plan de salvación, ¿no? Y esto es uno de los métodos de mayor alcance, dice un escritor, ¿no? Y que establece un contacto, ¿no? Directo con muchas, en masa, pues, ¿no? En masa, ¿no? Y otra de los métodos es también a través de redes sociales, ¿no? Que Amén. hoy en día los jóvenes están siendo evangelizados, ¿no? Con buenos programas, digamos, bíblicos o con alguna, no sé, una página en Facebook donde transmiten los sermones, los cultos semanales, ¿no? Entonces, utilizar bien ese método para que de repente otras personas que no pueden salir de casa, las personas que están en casa de repente enfermas, no pueden llegar al culto, ¿no? O tienen alguna dificultad, entonces se puede llegar a ellos mediante el Zoom, mediante el Facebook, mediante llamada, no sé, WhatsApp, ¿no? Entonces, todos esos métodos, pastor, están a disposición de la iglesia. He mencionado algunos, hay muchos más, pastor, pero para mí esos son algunos métodos que son realmente eficaces y que se puede aplicar dentro de la iglesia, pastor. Amén. Eso sería todo, pastor. Bien, bien, muy bien, Max. Sí, sí, sí. A ese punto justo quería llegar. Yo estaba en el comienzo. Bien, bien. Esa es la parte, bueno, han dado la hermana introducción, después el hermano Daniel la parte bíblica y ahora el hermano Max ha dado la parte práctica, ¿no? De las estrategias, las distintas estrategias. Eh, Bien, muy bien. Eh, la parte que él mencionó de las células, de los grupos caseros, eh, no tenemos tiempo. Yo quería ocupar de repente por ahí de repente una clase para hablar sobre eso. Es muy importante eh, esa forma de estrategia porque funciona muy bien. Eh, Muchas cosas se aprovechan bien. Una de las cosas que él mencionaba es la comunión, de que los hermanos no puedan fácilmente, se integran fácilmente a la congregación cuando la congregación por ahí es un poco más grande, va creciendo. Entonces un nuevo siempre llega, está como perdido, no sabe con quién. Y en la célula entonces se va integrando y ahí comienza a participar, comienza a hablar en público. Otra cosa que ahí se desarrollan los dones, tiene oportunidad de ejercer los dones. Uno comienza por ahí a cantar o a participar en público, a dar testimonio, a hablar la palabra, eh, a través de los grupos pequeños. Yo, por ejemplo, me convertí, para mí es algo, yo me convertí de esa manera. La iglesia donde asistíamos, la iglesia era una iglesia muy grande en Argentina, pero nos reuníamos en grupos pequeños. En todas las iglesias participaban grupos pequeños. Entonces, a través de esos grupos pequeños, ahí es donde yo comencé a dar testimonio, comencé a predicar primera vez, comencé a participar. En la reunión general, que era muy grande, jamás hubiera tenido oportunidad, ¿no es cierto? Porque no había espacio, no sé si todo el mundo va a dar testimonio ahí o van a predicar. No se daba esa oportunidad, no había espacio. Y en los grupos pequeños hace una oportunidad, ¿sí? Y entonces una forma de desarrollar el liderazgo, el discipulado. En la iglesia se da mucho cuando no hay esa forma de discipulado. Generalmente la gente se vuelve que el domingo va, escucha, le predican, vuelve a su casa y no activa. Y en la célula está activo, ¿no? Invitando a alguien, está conectado a alguien cerca, ¿eh?
así, si no tiene contacto con el pastor. Yo, por ejemplo, ni conocía a mi, bueno, el pastor no me conocía, yo lo conocía porque lo veía de lejos, pues, ¿no? Teníamos varios pastores, pero el pastor principal, los principales no me conocían a mí, porque éramos muchísimos, ¿no? Sí conocía al que estaba a cargo de nosotros, que se reunían con ellos. Así que mire, mire qué organización, qué estrategia, esa forma de trabajar. Bien, hermanos, tenemos el examen, ¿sí? Y ustedes están deseosos de participar. Ya se les ha enviado a cada uno. Y como verán, allí hay preguntas muy, podríamos decir, muy generales. Eh, por ejemplo, mencione la misión en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, después defina misión de la iglesia. Aquí uno puede responder de forma muy general, es decir, como alguien dice, por ahí puede chamullar, porque los conceptos de ahí no es algo que usted no pueda responder, pero sí se evalúa lo que usted responde, ¿sí? Cuando tiene que ver con lo que hemos visto en clase, con lo que tiene que ver con la palabra, un buen argumento, ¿sí? Sostenido, bien. Entonces es importante lo que usted va a responder. La pregunta, la respuesta puede valer 2 puntos o puede valer 1 o medio o no, ¿sí? Yo creo que 0 no va a ser porque sobre todo sabemos algo, ¿sí? Ya como creyente, hay cosas que como creyente usted ya sabe. Es decir, ¿qué es misión de la iglesia? Hermana decía, no sé lo que es. No es chino básico, ¿no? No está aprendiendo acá idioma, hebreo, griego. Usted sabe más o menos, pero es importante qué va a responder. Si damos, por ejemplo, una buena definición suya. Usted puede googlear, copiar ahí, exactamente me pone lo que sale en Google o lo que sale en la, que va a estar muy lindo ahí, pero se nota que no fue suya. A mí me interesa que sea, por ejemplo, una definición suya, ¿sí? ¿Cómo define usted la misión de la iglesia? ¿Qué es para mí la misión de la iglesia? ¿Cómo respondo yo a eso? ¿Cómo lo defino? Con mis palabras, Pastor, ¿sí? Por ¿cómo está? ejemplo, Buenas noches, pastor. sí, Pastor, lo que usted está mencionando, entonces lo vamos a resolver las preguntas con nuestras propias palabras, ¿no? sí. Como nosotros, ¿Cómo? en caso de nosotros, la pregunta está diciendo la misión de la iglesia, ¿no? Vamos a responder con nuestras propias palabras, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que para nosotros es una misión de la iglesia? ¿Cómo Pues, ¿no? definimos nosotros cada concepto? Porque Cada pregunta? los conceptos muchas veces son diferentes, ¿no? Y usted lo que está pidiendo es nuestra propia apreciación. Sí, hermano, lo que yo voy es que a veces se hace, no, lo estamos muy atados a la opinión y no nos animamos, no nos atrevemos a poner nuestra opinión, nuestras palabras. No, quite ese miedo, a eso voy yo. Ustedes no son que recién comienzan, no son nuevitos, ustedes son ministros y es importante lo que usted da, sus propias palabras, a eso me refiero. La misión de la iglesia es la misión de la iglesia, no hay mucho que, ¿no? Entonces hay muchas opiniones que nos dan una idea, pero en base a esas opiniones, lo que la Biblia... Entonces me interesa lo que me refiero es cómo usted lo define en ese caso, ¿no? Cómo lo define con sus propias palabras, por ejemplo, ¿sí? A eso me refiero. Así que lo que voy es que no tenga miedo de expresarse usted, ¿eh? Con sus palabras. Es decir, diga algo suyo, ¿no? Algo suyo. Por así decirlo, algo de su corazón. A ver, muy bien. Eh, ¿El examen es hasta las 10, pastor? ¿O pura, ¿cómo? a qué hora es el examen? 1, 2, 3, comienza ahora. Eh, comenzamos, Después a del ver, break. y lo acoplamos con el recreo. Eh, usted lo puede esto responder rápidamente o puede pensar, armarlo mejor, así le damos al tiempo. Así que aprovecha su recreo mientras toma su cafecito, ¿eh? Y puede usar todo lo, sí, no digo que no use ahí la computadora, los materiales a mano, use todo lo que tenga. Pero entre todas las cosas que ve, y si algunas cosas usted mismo puede responder con sus propias
hágalo. A lo que voy es que no es que usted no pueda hacer lo otro, sino que para mí digo que es valioso eso, muy valioso. ¿Sí? Amén. Bien, cualquier pregunta que quiera mientras lo va haciendo, pueden preguntar. ¿A qué hora lo mandamos, este pastor? Cuando lo terminan, me lo envían. Igual tienen tiempo hoy, también pueden continuar hoy. Imagínense, en todo caso, hasta mañana, si le vuelvo que lo manden todo hoy, así yo ya lo corrijo todo para mañana o Porque no, máximo, mañana a la mañana. ya no sería examen, pastor, sería tarea. No crean que toda la noche hasta van a estar sin dormir, ¿sí? Yo creo que Seguro que me lo respondan todo hoy, sí, sí, como dice él, tiene razón, sería como una tarea, pero algunos profesores han hecho así. Pero como esto es breve, lo pueden responder ahora todo antes de terminando el recreo, ya lo pueden terminar y me lo envían y listo, ¿sí? No Sánchez, porque es su cumpleaños, pues no se la fácil. Ah, por eso, por eso. Amén. Vamos a resolver. entonces, ¿es ahora o después del desayuno? Ahorita, dicen acá en Perú, ahorita, ya. Ahora o Eh, nunca, ahora o di- nunca. Pastor, 10, Entonces ahora voy a Perú. Voy a dejar la 10, playa. 10 para las 9 nos vemos, ¿ya? Pastor Ya. Aurelio, Amén. Pastor Aurelio, Sí, Pastor Aurelio, yo tengo problemas ahorita con el internet, pastora, tanto así que, por ejemplo, yo tengo que tener internet para poder abrir el Word. Entonces, del WhatsApp yo lo tengo que convertirlo. O sea, yo lo puedo escribir en Word, pero ¿cómo lo mando? Ahorita no me recibe los datos para compartir, ni tampoco el internet está fallando, pastor. ah, Tengo problemas. Si usted se habrá dado cuenta, he entrado como 2 o 3 veces. O sea, no es es el sistema por este lado, pastor. No bien. es el celular ni tampoco la computadora. Es el sistema porque he salido afuera, he tratado de jalar con el celular tampoco, pastor. O sea, no me deja compartir. Ahí tengo el problema, pastor. Hermana Irene, pero lo puede hacer así en hoja, en mano, ahí lo toma foto y le envía, pastor. Sí, yo me Ah, acuerdo ya, que una vez me hizo así hermano José Luis hace tiempo que lo escribió a mano, le tomó una foto y me lo mandó, ¿ya? Sí, ya ¿Pastor, me este habla. para ahorita? lo puede hacer así también. Pastor, ¿este examen es para ahorita? Ahorita, ahorita. ¿Qué tal memoria? Sí, me acuerdo, ¿eh? Para otro ciclo, para otro ciclo. Listo. Así que también puede hacer de esa manera, sí.